Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, te saluda Benjamín Velázquez, misionero encargado del área de evangelismo en Palabra de Vida El Salvador. El pasaje de la hora silenciosa para este día lo encontramos en Éxodo capítulo 40 en los versos del 1 al 16. Dice de la siguiente manera: Luego Jehová habló a Moisés diciendo: En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. Y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo, ungirás la fuente y su base y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes. Y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Muy bien, nos encontramos en la etapa final del libro del Éxodo. Haciendo un recuento de todo lo anterior, podemos ver el libro de Éxodo dividido en dos partes. La primera del capítulo que va del 1 al 18, que cuenta la historia del Israel antiguo siendo liberado de la esclavitud, lo que sería la historia del Éxodo. En la segunda mitad, el pueblo se encuentra en medio del desierto, en la nada, a los pies de un monte llamado Sinaí, donde la presencia de Dios desciende en forma de nube para comunicarse únicamente con una persona, Moisés, el líder del pueblo. En esta montaña, Dios demanda de Israel el cumplimiento de varias normas e instrucciones. Dios les entregó leyes que conocemos como los 10 mandamientos. Esto era con un propósito. El fin era de que fueran diferentes a las otras naciones. Estas leyes convertirían al pueblo en un pueblo santo que serían de bendición a todas las familias de la tierra, tal como le fue prometido a Abraham. Como lo mencionamos antes, la presencia de Dios se comunicaba únicamente con Moisés, en la cima de la montaña. Pero Dios quería que su presencia fuera visible ante todo el pueblo. Por eso da instrucciones para construir una tienda. 7 capítulos con planos arquitectónicos y luego en 6 capítulos en los que vemos cómo construyen cada cosa que Dios ha mandado para que se pudiera edificar esta tienda sagrada que conocemos como el tabernáculo, donde la presencia de Dios iba a morar en ella y estaría llena de personas que portarían el sacerdocio, o mejor dicho, el servicio a Dios en santidad. En el pasaje de hoy, después de que todo ha sido construido, vemos cómo Dios le dice a Moisés cómo ensamblar todo, cómo acomodar los muebles dentro del tabernáculo, cómo acomodar los artículos en el atrio y finalmente cómo ungir a Aarón y a sus hijos para ministrar como sacerdotes. Finalmente se llegó el día, el momento para levantar este tabernáculo. La fecha de este acontecimiento, que la encontramos en el verso 2, es bastante importante, ya que nos dice que fue exactamente un año después de la salida del pueblo de Egipto. Podrás decirme, pero Benjamín, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Y la respuesta es que es absolutamente todo. La Biblia enseña que varios años después la presencia de Dios descendió de manera palpable en su propio Hijo, sí, en Jesucristo, para levantar a un pueblo de gente santa que fuera de bendición a todas las naciones de la tierra.
En cada persona que atiende con fe al llamado de salvación de Jesús, la Biblia enseña que ahí es levantado un tabernáculo, un templo, una habitación para el Santo Espíritu. Tú y yo, que hemos nacido de nuevo, no solamente somos perdonados, reconciliados, hechos hijos, además somos morada de Dios. Recuerda, todo esto con un propósito. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Después de la salida del pueblo de Israel de Egipto había transcurrido un año en el que muchas cosas habían pasado. En este año, así como habían habido fracasos, también había habido éxito. Se había levantado el tabernáculo, el pueblo había atendido a todo lo que Dios había dicho y estaba por ensamblar todo. Te hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que conociste a Jesús como tu Salvador? Seguramente, al igual que el pueblo de Israel, también has de haber encontrado con muchas dificultades, con muchos fracasos, pero también con muchos éxitos. Y ahí es donde debemos de enfocarnos, no perdernos de vista que lo que es importante es aquello que logramos en el nombre del Señor. Para Moisés pudo haber sido difícil. ¿Cómo Dios voy a construir un tabernáculo tan grande como este? Si recuerdas todo lo anterior, la Biblia enseña que Dios se había encargado de todo. Dios había dispuesto corazones, Dios había levantado líderes, Dios había dado todo lo necesario. El pueblo únicamente tenía que obedecer. Y es lo mismo que nos manda hoy. ¿Qué es aquello que Dios te está hablando y tú lo ves tan complicado? Recuerda, eran 7 capítulos de planos arquitectónicos. ¿Cómo podíamos hacer eso? Se pudo haber preguntado el pueblo, como tú te preguntas ahora: Dios, ¿cómo puedo hacer algo tan grande que me estás pidiendo? La respuesta está en que Dios ya lo ha dado todo. Dios hace aquello que para nosotros es imposible, pero nos deja a nosotros lo posible. Porque lo importante es construir en su nombre. En su nombre edificaremos, dijo el pueblo en aquel tiempo. En su nombre debemos de hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Va a llegar un día donde vamos a ver todo aquello que Dios nos ha mandado edificar. Y nos vamos a dar cuenta que todo es gracias a Él y para Él. A Él sea dada la gloria siempre. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.